Dios les bendiga en esta maravillosa tarde, hermanos y hermanas. Este día es un gran día. Es el día que el Señor hizo para que nosotros nos gocemos en su presencia, para que nosotros nos gocemos en su palabra, en su verdad, para que nosotros gocemos de la comunión de los santos. Hoy entra en acción el valor del amor, tal como en el capítulo 13 hablamos acerca del amar al prójimo como a nosotros mismos, como a ustedes mismas. Hoy continuamos en esa misma línea de amar a los demás. Comenzamos el capítulo 14. Vamos a hacer la introducción general y vamos a avanzar en los primeros versículos. Romanos 14, versículo 1 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae para su propio Señor o ante su propio Señor. Pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar de pie. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Oramos. Señor, en esta maravillosa tarde, damos gracias por este privilegio que tenemos de estar reunidos aquí, Señor, en tu casa de oración, con el propósito y la finalidad, Señor, de honrarte, de agradarte. Señor, gracias por la vida de cada hermano y de cada hermana presente. Hoy en el nombre de Jesús vengo atando a la serpiente antigua, vengo atando toda obra de la tiniebla, vengo atando todo mal, y ordeno en el nombre de Jesús que se disipe toda oposición del enemigo, y suplico al Señor que por su Espíritu Santo seamos iluminados y podamos exclamar la palabra bendita de Dios y aprender de ella y ponerla por obra. En el nombre de Jesús nos declaramos libres. La unción poderosa sea derramada hoy como rocío de los cielos sobre cada uno y sobre cada una y sobre cada oyente en cualquier tiempo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Pablo aquí está señalando normas de conducta, normas de comportamiento del creyente en cuanto a asuntos dudosos. Está estableciendo principalmente tres principios de sumo valor, y esto es la convicción, la conciencia y la consideración. Si un cristiano está dotado de estos tres valores, de convicción, de conciencia y de consideración, será un buen cristiano. Si carece de uno de estos, está falto. ¿En qué consiste la convicción? El creyente en su conducta tiene que tener convicción firme en cuanto a todo lo que hace. Dígase de otra manera,
que no esté verdaderamente convencido que es lo correcto. Ese convencimiento es algo que anticipa lo que sucederá. Si usted hace algo que no está seguro de que sea agradable delante de Dios, más seguro es que sea pecado. Pero si usted está seguro de algo que es para agradar a Dios y lo hace con convicción, usted no peca, siempre y cuando no esté dentro de la tipificación de los pecados que señala la Biblia. Este capítulo, oiga, lo habló Pablo con valor, porque no había lugar a dudas de lo que es pecado de muerte y de lo que no es pecado. Este capítulo no es un permiso para pecar, ni tampoco es tolerancia al pecado. Tiene que quedar claro, porque Pablo dijo que en realidad todos los mandamientos se resumen en no cometer adulterio, en no atentar contra la vida de los demás, en no codiciar, en no entrometerse a lo ajeno, en no calumniar a nadie. Eso en el capítulo 13 lo leímos perfectamente. Ahora dice que usted debe tener convicción, debe tener conciencia y debe ser una persona considerada, porque la conciencia es el factor que debe guiar al cristiano. Y luego, oiga, cuando ha hecho algo, el cristiano por la conciencia mira hacia atrás preguntándose si debiera haber hecho aquello o no. Y si la conciencia le dice que lo que hizo era pecado, entonces por ese mismo cargo de conciencia se arrepiente, oiga, y se desprecia a sí mismo por lo que ha hecho. Esto, hermana y hermano, es la segunda norma de conducta necesaria para el arrepentimiento. La persona, cuando viene a los pies de Cristo, mira hacia atrás y se da cuenta que ha ofendido a su Señor, que ha pecado contra su Hacedor, se arrepiente, pide perdón y sabe una cosa, desea volver atrás para no hacer lo que hizo. Desprecia todo aquello que hizo, lamenta por lo malo que hizo, oiga, siente pena y vergüenza de lo malo que hizo y dice: deseara yo no haber hecho eso. Tú sabes, Señor, que estoy arrepentido y que deseara volver atrás para no ofenderte como lo he hecho. Eso es, oiga, parte del arrepentimiento, porque la conciencia está trabajando como un factor guiador, oiga, a la persona que ahora es nueva criatura por haber recibido a Jesucristo como su Salvador. El otro factor del que está hablando Pablo es de la consideración. Un creyente en su comportamiento tiene que tener consideración por las demás personas. Por eso dice, oiga, en el capítulo anterior, Pablo, que debes amar a tu prójimo como a ti mismo, porque en esto se resumen los mandamientos de Dios, que debes amar a Dios con todo tu corazón, sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, pero a tu prójimo como a ti mismo. Así que siempre van a haber otras personas adversas, oiga, afectadas por lo que el cristiano hace. Vamos a ver. Usted debe comportarse bien por consideración a los demás hermanos, porque la mala fama que usted pueda criar en el Evangelio va a afectar a todo el cuerpo de Cristo. Si usted tiene un mal vocabulario y usted anda hablando palabras de maledicencia allá afuera, usted va a traer mala fama a monte de la presencia de Dios y va a afectar a todo el cuerpo de Cristo, por ende, al Evangelio. Va a afectar a aquellas personas que no querrán venir a los pies de Cristo al ver el comportamiento suyo. Usted, por consideración a los demás, debe entonces, pues, procurar una buena conducta. Así que, hermana y hermano,
convicción, la conciencia y la consideración a los demás son tres normas que nos presentan como principios de conducta de la vida cristiana. Es decir, seguimos aquí en juego con el amor al prójimo. Usted debe amar a los demás como usted mismo. Amén, aleluya. En este capítulo también Pablo nos está presentando cristianos débiles, cristianos confusos y cristianos cuerdos, ¿verdad? Cristianos maduros. Es probable que aquí en nuestra congregación haya creyentes que están un poco confusos y que debido a eso no están disfrutando, oigan, de las bendiciones del Señor en la nueva vida. Porque el verdadero cristiano adopta una posición firme y evita los extremos que no le permitirán gozar plena vida cristiana. Hablemos de dos remanentes, por ejemplo, que dicen ser cristianos, pero que en realidad no lo son. Hablemos del legalismo, por ejemplo. El legalismo se parece al fariseísmo. Los fariseos decían que era pecado que el día de reposo una persona alargara más el paso de lo normal para pasarse un riachuelo, por ejemplo. Y decían, no te es lícito, oiga, fatigarte a saltar un riachuelo, por ejemplo. No te es lícito que vengas y seas sanado el día de reposo. No es lícito que desates tu buey o tu asno y lo lleves a beber. Oiga, sacrificaban a alguien más. Oiga, por sus rituales. Había tanto problema en ese legalismo. Así hay muchos cristianos hoy día que apuntan a juzgar y a criticar, a sentenciar y hasta a condenar a otras congregaciones, a otros grupos, o inclusive puede ser hasta miembros de la misma congregación que entran en tela de juicio. ¿Puede ser pecado esto? Tal vez, o tal vez no. Pero ¿qué es la desventaja de esto? El Señor dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Cuando tú juzgas a otra persona, debes estar consciente que entras en ese momento al escrutinio de los demás. Desde el momento en que tú juzgas a los demás, estás exponiéndote a ser juzgado. Tú señalas un error del pastor y la iglesia puede señalarte 1000 errores a ti, porque dice que con la misma medida con que mides serás medido, y se suele decir que aún con un poquito más, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces tienes que saber que una vez juzgas, estás expuesta a que te juzguen, y el Señor es el que está diciendo, no es pecado, pues definitivamente señalar los errores de otra persona o sacarlos a luz, no hay ningún problema, pero debes saber que desde el momento en que tomas el papel de juez, en ese mismo momento también vas a ser juzgado por los demás, juzgada por los demás. ¿Estás dispuesta a eso? ¿Estás dispuesto a eso? Recuérdense que en el Salmo 19 dice David, ¿quién será aquel que considere sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Lo que pasa es que los errores de los demás es fácil verlos, pero los errores míos yo no los puedo ver tan fácilmente, porque siempre hay una autojustificación. Por lo tanto, el legalista tiene un pequeño y grande problema. Juzga, apunta, señala, critica, exhorta, pero cuando es exhortado, se va. Vamos a ir a otro remanente, por ejemplo, el
el liberalismo. Los del liberalismo, hermana y hermano, dicen que lo importante es el corazón y que lo de afuera no importa. Y andan las mujeres con pantalones apretados y andan ahí, unas como que son bumbas con unos pantalones al estilo piñata, otras que se inyectan hormonas, andan llevando un cuerpo bien formado y andan con pantalones apretados, otras andan con minifalda, otras andan con chiquifalda y otras personas andan de quijón enseñando y levantan y todo el mundo le mira las axilas y otras personas andan descotadas y dicen: el Señor lo que quiere es el corazón. Y así sucesivamente. Y los muchachos andan con licras, así como el hermano así predica, pero todo en su momento. El liberalismo también no deja disfrutar, porque esas personas no sirven bien a Dios y tampoco al mundo, porque se andan pareciendo al mundo, pero no tienen libertad de disfrutar el mundo a su manera, porque se hacen llamarse cristianos. Estos dos remanentes por gusto sufren, deben hacer cambios en su vida. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Ser persona natural, ser cristiano natural, ser genuino. Yo nunca ando actuando como soy aquí, soy en la casa y soy en todas partes. Y lo que aquí lo digo al público y no le tengo temor a nadie. Lo digo porque lo siento. Si me equivoco y alguien me dice: usted se equivocó, le digo: discúlpeme, perdóneme. Y si cuando estoy sentado allá usted predica y me exhorta la palabra, no me enojo. Digo: bueno, me lo merezco. Ayúdame, Señor. Me aflijo mi alma, aflijo mi corazón. No me encapricho a pelear con el predicador, que ya no lo vuelvan a poner a predicar, no, que lo sigan poniendo y que me dé palos más hasta que me enderece. Aleluya. Tenemos que ser conscientes. Amén. Así que, hermana y hermano, debemos adoptar una posición firme, evitando esos dos extremos, el legalismo y el liberalismo, para poder dar lugar a la fortaleza que el Espíritu de Dios produce en la vida de los creyentes. Oiga, tenemos que dar lugar al discernimiento para actuar sin complejos. Que los complejos son los que perjudican a muchos cristianos. Acomplejado: ay, lo hice por mí, ay, a mí me estaban dando palo ahora, hasta me señalaban a mí. Hermano y hermano, es un conglomerado tan grande. Tenemos que hablar al público y usted agarre lo que le toca. Amén. Como me dijo una hermana en una ocasión, me dijo: hermano, yo agarré lo mío y punto. Pero hay gente que no agarra lo suyo y tiene razón, hermana. Hay quien no agarra lo suyo. Decía alguien por ahí: hoy sí le dieron un palo a los muchachos. Y tal vez lo dijeron por él. Tal vez no querían ayudar a él o a ella. Esa es la situación. Hermana y hermano, debemos madurar nosotros. Debemos madurar de modo que la palabra venga a ministrarnos. De modo que la palabra nos encauce en el buen camino. Que la disciplina, que la exhortación, hermana y hermano, venga a ser lo que debe hacer en nosotros. Permitámoslo. Pero cuando exhortamos, también nosotros tengamos consideración de los demás, ¿verdad? Tengamos consideración. Y debe ser con el objetivo de que la persona haga cambios en su vida y sea salva. Así que, hermana y hermano, la convicción, ¿verdad? Una conciencia limpia y una consideración a los demás es la clave para perseverar y ayudar a los demás a perseverar. Ahora ya sabemos de esto es lo que trata el capítulo. Obviamente vamos a entrar a ver la consideración, la convicción, la conciencia, ya como al 3 o al 4 versículo, pero miremos este extremo en el primer versículo. Hay ahí un problema. Hay cristianos que no están de acuerdo.
recibir al débil en la fe, pero no para condenar a ese débil en la fe, no para pelear, no para contender, no para contradecirse sobre sus opiniones. ¿Cómo pudiera leerse en otra versión? Recibir bien al que es débil en la fe, pero no con la intención de juzgar sus escrúpulos, es decir, que no se emitan juicios sobre su conducta y sobre sus opiniones. O sea, libertad, así como somos aquí, a cabildo abierto. Usted al finalizar la enseñanza públicamente puede hacer sus preguntas, manifestar sus inconformidades y decir, hermano, esto y esto pasa, y para que después no haya malos entendidos. Oiga, aquí está Pablo recomendando a los cristianos que tengan consideración por los que están débiles en la fe. O sea, al que está débil en la fe no tenemos que agarrarlo a leñazos, no tenemos que crucificarlo. Se dice que nosotros fuimos tomados por soldado. Es decir, usted es un soldado, un soldado de Cristo. Y dice que usted debe esforzarse, ¿verdad? Haciéndole pues interpretación a la palabra para agradar a quien le tomó por soldado, para no decepcionar a quien le tomó por soldado. Ahora bien, si usted es soldado, si usted es soldada de Cristo, significa que usted es un ejército. No como decía un hermano una vez, somos el ejército celestial, porque eso lo conforman los arcángeles, ¿verdad? Celestial significa que son del cielo y nosotros estamos en la tierra. Aunque no somos del mundo, estamos en el mundo, dijo Cristo. Pero si usted es un soldado, significa que está en una lucha, está librando una batalla, está librando una guerra. Pero oiga, cuando usted mira a su hermano herido, a su hermana herida, oiga, ¿usted qué hace? ¿Le ayuda a levantarse? ¿Le ayuda a sanarle? ¿Le ayuda a restaurarse? ¿O le mete un tiro para acabarlo? ¿Le da el tiro de gracia? ¿O le deja caer una piedra y le aplasta para acabar con su vida cristiana? ¿De veras eso es lo que hacen? Hermano y hermano, oiga, yo no escogí el tema ahora. Es lo que corresponde de un estudio que llevo durante casi un año. Amén. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? ¿Qué le está diciendo la palabra? Al débil acabado, aplastado, matado. Dicen que es la iglesia evangélica el único ejército que ejecuta a sus heridos. Es el único ejército que remata a sus soldados caídos en combate, a sus víctimas de la guerra. Somos nosotros los que a veces, hermana y hermano, sacamos de la gracia a los demás, en lugar de orar, en lugar de ayudarle, en lugar de aconsejarle, en lugar de consolarle, en lugar de corregirle. Nosotros a veces le sacamos, voy al otro extremo. Porque no es el que hay una víctima, o allá hay una víctima. Sí, a mí me están haciendo eso. No se me haga la víctima, porque aquí no tiene que haber víctima. Y hay personas también que cuando reciben el consejo de la palabra para ser fortalecido, también lo que hacen es no aceptar su error. Tenemos que ver los dos extremos. Cuando me corrigen, yo tengo que ser humilde y aceptar mis errores y comenzar de nuevo. Por eso es que la Biblia dice que Dios nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y aquí la importancia de reconocer que estamos mal. Porque hermana y hermano, ¿de qué me sirve pecar de muerte y luego venir y sentarme y hacerme por ahí, perdón la palabra, ¿verdad? Hacerme el baboso o la babosa por ahí y irme quedando sin una reconciliación pública? Si el pecado es de muerte, debes hacerlo. Mayormente si el pueblo lo sabe. Para la verdadera restauración es necesaria una reconciliación pública cuando el pecado ha sido público o cuando el pecado ha
posible muerte. Ahora los errores pasajeros, los errores pequeños o en el caso de aquí que se está discutiendo algo, oiga, que es de dudosa, es algo dudoso, es de dudoso fundamento bíblico. Ya verá usted, verso por verso. Así que en el capítulo 13 son condenadas esas acciones de pecado de muerte. Ya dije, atentar contra la vida de los demás, porque dice, no matarás, ¿verdad? Contra la dignidad humana, porque ahí están todos los delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la dignidad humana. No adulterarás, no matarás, no robarás, no hurtarás, no calumniarás, no deshonrar a otros, no codiciar. Bueno, después que Pablo expone estos pecados de muerte, ahora viene advirtiendo del peligro que corre, oiga, el cristiano de condenar a los demás por asuntos cuestionables, valga la redundancia, que no están expresamente prohibidos en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo qué? Habían unos condenando a otros porque comían carne, y había otros condenando a los demás cristianos porque no comían carne. Oiga, ahí estaba difícil la situación. Si comían carne, había un grupo condenándoles porque comían carne, y si no comían carne, había otro grupo condenándoles porque comían puras verduras. ¿Verdad que estaba difícil la situación? Pero ¿dónde lo decía la Biblia? Pablo trata de hacerle saber que el que es débil en la fe, pues de alguna manera tenía problemas para comer carne. Pero esa débil fe no se refiere a alguien que sea débil en el sentido de dudar de las grandes verdades de las Escrituras, de las grandes verdades del Evangelio, ¿verdad? O de los hechos trascendentes de la fe, porque en ese tiempo, como ahora, tenían conocimiento de las señales, de los prodigios, de los milagros que Jesús había hecho. Ahora bien, las personas débiles eran aquellas personas que de alguna manera establecían una serie de conductas o de comportamientos o de reglas de conducta supuestamente para ser buenos cristianos. Pero se olvidaban de que las personas cuando vienen, tal como ustedes y yo, cuando venimos a los pies de Cristo, pues somos dotados de un sello del Espíritu Santo, y es el que nos empodera. Y si una persona débil está de alguna manera en esa confusión, tampoco podemos desecharla y decirle, mire, usted no está actuando como debe actuar un buen cristiano, váyase. No, nosotros debemos recibir con los brazos abiertos a estas personas. Uno no puede estar de acuerdo con esa persona, pero si esta persona es creyente del Señor Jesucristo, el deber de nosotros es de recibirla y aceptarla y tratar de orientarla, tratar de retenerla. Pero si no se deja orientar, tampoco nos vamos a ir nosotros del lado de esta persona y actuar como esta persona actúa. Yo les digo cómo debe actuar las personas, pero si no lo hacen, tampoco puedo yo multiplicar su comportamiento. ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien. Entonces, ¿qué debemos hacer la iglesia? Decirle, hermana, ¿ya vio cómo se viste fulanito? ¿Ya vio cómo se comporta fulanito? Es un débil. ¿Tenemos que hacer eso? No, hermana y hermano, nosotros
nosotros seguir adelante, actuando naturalmente. La persona tiene la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, tiene el discipulado, y si quiere cambiar, va a hacer cambios. Amén. Entonces, ¿cuál es el deber de nosotros como iglesia? Sencillamente amar a esa persona, amarla, amarla. Uno debe evitar criticar o discutir con esa persona sobre sus puntos de vista o cuestionamientos. Pero si ya viene y arremete contra ti, me voy porque no servís para nada, renombrándote, ¿y qué podemos hacer? No podemos hacer nada. El hacer cambios en nuestra vida requiere de convicción. Por lo tanto, un grupo de creyentes no puede sentarse a juzgar a los demás. Nomás oye algo de alguien y corre. Ay, ya sabe usted esto y esto y esto y esto. Mire, viajar. Hay gente que viaja hasta sin comer para ir a chismosear con otra. Hermana y hermano, no debemos nosotros criticar a los demás. Si algo tenemos que hacer, podemos aconsejar si usted quiere llevársela de consejero o de consejera. Pero ¿y si nadie le ha dicho que haga eso? ¿Por qué hacerlo? ¿Quién le dijo que era conseguir? ¿Quién sabe le va a aconsejar mal? Si tiene la capacidad, si ya usted ha tomado un liderazgo y sabemos que está en esa capacidad, pues hágalo. O si considera que es bueno lo que va a hacer. Pero no podemos reunirnos un grupo de creyentes, ¿verdad?, para hablar sobre asuntos polémicos de la conducta de un cristiano o de una cristiana, ¿verdad? ¿Sobre qué, por ejemplo? Sobre algunas acciones o actitudes que no están específicamente, oiga, tipificadas como pecado en la Escritura. A eso me estoy refiriendo. Ay, no, ya no me van a llamar a sesión si yo hago lo malo. Si usted hace lo malo y está tipificado como pecado y no vemos su deseo de cambiar, claro que se le va a llamar ahí para reducirle al orden. Recuérdense, no me vaya a usted a malinterpretar. Estoy hablando de asuntos que no están tipificados en la Biblia como pecado. ¿Están entendiendo, verdad, iglesia? Porque ustedes están leyendo el texto. Amén. ¿Cuál es el asunto en cuestión aquí? Que unos decían que unos, por ser débiles, tenían miedo de comer carne porque decían que era pecado. Y otros no comían carne, pero los que comían carne decían que aquellos pues pecaban por no comer carne. Noten lo que estamos estudiando, no me vayan ustedes a confundir. Pablo nos dijo que el amor tenía que comenzar a actuar aquí. ¿Cómo? Pues definitivamente ayudando al que estaba débil en la fe. De modo que al indicarnos que deberíamos, pues no deberíamos nosotros no condenar las acciones que son indudablemente pues atípicas en la Escritura. Pero al indicarnos en el capítulo 13 que deberíamos condenar las acciones que son indudablemente típicas, pecaminosas, pues como las mencionaste en el capítulo 13, entonces es porque el amor debe empezar a actuar. Debe el amor entrar en acción. Es decir, usted sabe que su hermano o su hermana cometió un pecado tipificado como de muerte en la Biblia, usted debe tratar de hacerle volver. Si te escucha, ganaste a tu hermano, dijo Cristo. Si no te escucha, llama a 2 o a 3 testigos para que en presencia de Dios tú le hagas, le recompengas y le hagas volver. Si vuelve, ganaste a tu hermano. Y si no, entonces dilo a la iglesia. Si escucha a la iglesia, ganaste a tu hermano. Y si no, tenerlo por gentil y pecador. Pero ¿cómo es esto? Por ejemplo, mi hermana Teresita es escuchada por mi hermana Josefa, ¿verdad?
Mi hermana Josefa va pasando por ahí y ella está maltratando a un perro. Lo está agarrando a leñazos, a garrotazos. Entonces viene mi hermana Josefa y le dice: disculpe, hermana Teresita, pero no haga eso, porque es pecado. Entonces ella pues no le dice nada, pero solo espera que se vaya mi hermana y empieza a garrotear otra vez al perro. Entonces ella viene a donde mi hermana Lluvia, y como está cerquita por ahí mi hermana Juanita, y está cerquita por ahí mi hermana Andreita, va y se la lleva a ella y le dice: mire, hasta mi hermana Teresita golpeando otra vez el perro, y ya le dije que no lo haga. Entonces va y las tres le hacen reflexionar, y ella no le dice nada. Pero más tarde, a la noche, mi hermana fue a comprar el pan y otra vez está golpeando al perro. Entonces lo dice a la iglesia: miren, fíjese que yo se lo dije. Mi hermana fulana y sultana me acompañaron y se lo dijimos. Ni a mí me hizo caso, ni a ella le hizo caso. Ahora se lo digo a la iglesia: ella golpea un perro. Entonces vienen los hermanos y dicen: hermano, levanta la mano uno, otro, y dice: mire, hermana Teresita, debería ustedes no golpear ese perro porque es pecado. Y ella dice: ya no lo vuelvo a hacer. Si no lo hace, ganamos una hermana. Pero si al día siguiente la iglesia se lo dijo y ella sigue aporreando al perro hasta matarlo, entonces ella es reincidente y otra vez reincidente. Y entonces ahora pues ella puede venir, pero ya no le tomamos como hermana. Pero el pecado debe ser reincidente, debe seguir repitiendo y no debe mostrar ningún deseo de arrepentirse. Ninguna conducta de arrepentimiento. Ella ni siquiera pide una disculpa, ni siquiera dice: sí, es cierto, yo cometí un error, pequé, perdónenme, hermanas, espero que el Señor me perdone. Entonces, ¿qué esperanza hay ya si ya tuvo 3 oportunidades? Así es, hermana y hermano. Este es el peligro de condenar, de cosas dudosas, las cuales no han sido expresamente en las Escrituras. La iglesia no tiene la autoridad para decidir en cuestiones de libertad personal. No tiene, autoridad para decidir sobre acciones prácticas que no han sido específicamente prohibidas en la Biblia. Adelante, hermano. Una pregunta, profesor. Sí, hermano. Porque fíjense que los animales, también hay animales que dan motivo, póngale que estamos hablando de los perros, ¿no? Los perros hay unos que son bien mañositos. Sí. Entonces ahí, quiera o no, pues bien se les da. Bueno, voy a tener que explicar este extremo. Los animales, ¿un perro es un animal salvaje o es un animal doméstico? Doméstico. Es un animal doméstico. ¿Qué significa? Que puede ser educado. Entonces, cuando se educa bien a un perro, no es mañoso, o a un gato. Entonces, si yo no eduqué bien a un perro y se convierte en mañoso, ¿el culpable es el perro o soy yo que lo tenía que domesticar bien? El que lo tenía que domesticar. La perrera le decían ahí, ¿verdad? Y ahí yo me daba cuenta que había personas especialmente para educar. Así es. Y los animales eran educados, que ustedes consideraban objetivos así. Pero sabemos que y yo dije que cada escuchaba que si querían Sí. Porque tenían una buena educación. Había cumplido su responsabilidad de encargado de eso. Cuando yo consigo un perro o un gato, asumo la responsabilidad que lo voy a educar. Y si no, mejor no me meto a eso. Si no, mejor no lo consigo, que lo haga otra gente. Otra de las situaciones es que los animales domésticos
tienen implícito un instinto de supervivencia o de sobrevivencia. Si usted no les da de comer, claro que ellos, por su instinto de supervivencia, van a entrar a la cocina y le van a agarrar comida. Van a agarrar un pato, van a agarrar un pollo y se lo van a comer. Pero es instinto de sobrevivencia. Así que no es culpa del animal, es culpa de nosotros. Si usted no lo alimentó en su tiempo correctamente, ni modo. Espérese, ya se va a llevar la libra de carne. Y una vez se la lleve, ahora él adoptó una nueva forma de sobrevivencia. Claro, ahora va a entrar todos los días a la cocina. Y usted dice, ay, se volvió mañoso. No, usted es la culpable, usted es el culpable, así que asuma la responsabilidad y las consecuencias. Muy bien, volvemos a la palabra, ¿verdad? Así que, hermana y hermano, vamos al verso 2, porque en el 1 ya hablamos suficiente, ¿verdad? Verso 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come legumbres. Oiga, los débiles comían solamente chipilín, hierbamora, chiles, pepinos, no sé qué legumbres habían ahí. Pero los débiles creían que no había que comer de todo. Pero, oigan, los que eran maduros, los que eran consistentes, ellos sabían que se podía comer de todo. Ahora bien, el hermano en este tiempo aún que es fuerte en la fe, come todo lo que el Señor dijo, ¿verdad? Os he dejado para que comáis. El creyente con una conciencia débil, pues de alguna manera se vuelve vegetariano y había un problema ahí. Está comiendo solo verduras y cuando no está comiendo carne, ay, pecador, ¿qué estás comiendo ahí? Como algunas personas hoy día, ¿verdad? Ay, mire, usted, no tiene ni estilo pastor, ni con micrófono predica, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿La Biblia dice que es pecado predicar sin micrófono? No, es para no castigarles a ustedes. Solo estoy ilustrando. El hermano que era fuerte se dio cuenta, ¿verdad?, que todos los alimentos eran limpios y que eran aptos para comer, porque sabían lo que había pasado con Pedro. Había visto un gran piélago que descendió del cielo atado de 4 puntas con todo tipo de animal, reptiles, cuadrúpedos, aves, y una voz que le decía, mata y come. ¿Por qué razón entonces es que el pueblo de Israel recibe una clasificación de los animales limpios y no limpios, de los que se podían comer y de los que no se podían comer? Recuérdese usted que eso no es aplicable para nosotros. Entonces usted, hermano, ¿por qué dice que no comamos cerdo? Yo lo hago para que usted no se enferme, porque tiene mucho colesterol el chicharrón. No es porque sea pecado, sino para que usted no se enferme, porque después me dice, ay, mire, aquí me duele, no aguanto, siento ahogarme, pero es porque come mucho chicharrón, come mucho cerdo, todos tienen mucho colesterol y les suben los triglicéridos. En Génesis capítulo 9, versículo 3, Dios proveyó toda clase de animal y de legumbres para que se comieran. Todo lo que se mueve y vive, dice, os servirá para alimento. Lo mismo que las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo para vuestra alimentación. Génesis 9:3. ¿Se da cuenta? Así que no pecaba, mire esto, fácil, mire, no pecaba el que comía legumbres, porque Dios lo había dado para que comieran. Pero tampoco pecaba el que estaba comiendo carne. El problema es que estaban ahí señalándose unos a otros, ¿verdad? ¿Será, hermano, que no es pecado comer carne? ¿No puede entrar eso en alguien que sea débil? Una duda, ¿verdad? 1 Corintios 8:8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más,
ni porque no comamos seremos menos. Es decir, viene una persona y dice, ay, mire, yo soy más santo que ustedes porque yo mi carne como. Y a mí qué me importa que no coma carne. No, yo les estoy diciendo que no coma. ¿Y usted cómo come carne? Gracias a Dios que como carne. Gracias a Dios que comemos. Y cuando no comemos tampoco nos quejemos. Porque para eso dijo Dios, les doy todo animal en que hay vida, ¿verdad? Matan, coman, pero también les doy ahí toda hierba para que coman. Ahí les doy las legumbres para que coman. Así que si usted está comiendo chipilín y el otro carne, no se queje. De todas maneras, dice aquí, ¿verdad? Que el que no come da gracias y no come para Dios, y el que come da gracias y come para Dios. O sea, tenemos que ser agradecidos, ¿verdad? En Hechos 10, 13 al 15 es donde vemos a Pedro, ¿verdad? Quizá dentro de él había pues aquella satisfacción y aquel deseo de hacer alardes tal vez de que él no comía cosas impuras, pero se llevó una sorpresa que todo había sido purificado, ¿verdad? Y si se creía superior a los demás, pues ahora lo bajaron del caballo porque le fue dicho que no llamase común lo que Dios había santificado, ¿verdad? Lo que yo limpié, no lo llames tú común, pero no lo llames tú común, ¿verdad? Vemos aquí a Pablo entonces que él podía comer, ¿verdad? Carne sin ningún remordimiento, pero Pedro sí tenía ese problema. El creyente con una conciencia débil, pues que antes era vegetariano, estaba ahí en esa iglesia o ahí entre dos hermanos con ese problema que no quería comer carne. Así que, ¿cuál es la conclusión de Pablo? El que quiere puede comer y no hay ningún problema. Y el que no quiera comer, no coma, ¿verdad? Pero ambos pueden hacer, por la gracia de Dios, ¿verdad? Lo que hacen, comer o abstenerse de comer. Entonces, ¿cuál es el principio por el cual nos guiamos? Pues ya vamos a verlo. Miren el verso 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Esa es la situación. Tal vez yo estoy juzgando, por ejemplo, a mi hermana Josefa. Ay, mi hermana Josefa toda la vida se vive levantando a las 3 de la mañana para orar y ella piensa que es mejor que yo. Y yo me levanto a las 6, pero oro todo el día y ella solo se levanta a orar media hora. ¿Y qué tal si el Señor ya la ha recibido a ella y la tiene en gran estima? Y yo estoy, pues, de alguna manera criticándola. Aquí dice, no juzgues porque Dios le ha recibido. Y si Dios le ha recibido, ¿quién soy yo para rechazarle? ¿Entienden? Bueno, así que ningún grupo ni ninguna persona individual puede condenar a otro. Y mayormente aquí en esto, ¿verdad? Si usted come carne, pues coma. Y si no come, igual, ¿verdad? Lo importante es que usted quiera honrar a Dios. Si cree que debe comer, coma, y si cree que no debe comer, no coma, ¿verdad? 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o si cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacer de él estar firme. Pablo nos dijo aquí que tú no tienes derecho a juzgar a los demás. Nadie te ha elegido en juez. Usted no puede juzgar la conducta de otro creyente en un asunto dudoso, en un asunto, oiga, cuestionable en cuanto a que si es o no es pecado. ¿Por qué razón? Porque usted no es Dios, porque esa persona no tiene que rendir cuentas ante usted. Pablo dice que esa persona es responsable ante su Señor.
es responsable ante Dios, porque si está de pie, lo está para su Señor. Pero si cae, igual, el que va a responder delante de su Señor es Él, porque Dios es su Señor y es su amo. Imagínense que yo llego a donde mi hermana Lubia, Monzón, a visitarla, y ella ha decidido, o los hijos han decidido contratar a una criada para mi hermana Lubia. Hermana Lubia dice: hermano, lo voy a invitar a comer, siéntese a la mesa. Y yo me siento, y la hermana Lubia está por allá, y su nieta y su otra hija y otra amiga está por ahí, y rodeamos una mesa para comer. Entonces ella le hace a la criada, y la criada viene con los azafates y sirve comida para todos. Bueno, a todos yo miro que les da hasta hielo, se mira que lleva el agua, ¿verdad? O el fresco, y a mí me da un fresco que está al tiempo. Entonces vengo yo y digo: ¡hey! ¿Y usted cómo se atreve a traerme a mí, a Manuel Salguero, un agua toda caliente? Anda, llévese eso y tráigame un agua bien fría aquí. Entonces, mi hermana Lubia, tal vez por ética, no me va a decir nada, ¿verdad? No va a decir: mire, disculpe, pero ella es mi sirvienta, no es su sirvienta. ¿Y quién es usted para venir a darle órdenes a mi sirvienta? Entonces ella va a ser: bien, la sirvienta corriendo. A mí me ignora, porque no es mi criada. Cuando la hermana Lubia así, viene ella rápido y le dice: cámbiale el agua. Y le traes una bien frillita, no, trae café. Para que aprenda a respetar al criado ajeno, al sirviente ajeno, al siervo ajeno. ¿Verdad que sí? Esa persona no es mi sirviente, ¿verdad? Entonces, si yo estoy tratando de corregir cuando no he sido designado para eso a otra persona, entonces yo estoy tratando de corregir siervo ajeno. En el caso cuando usted es designado para predicar la palabra de Dios, ese es otro asunto. Usted ahí sí puede exhortar. ¿Por qué razón? Porque usted habla en nombre del Señor. Mire la diferencia. Usted habla en nombre del Señor. Tal vez usted desapruebe la conducta o la actitud de otro creyente en alguna área dudosa, pero ese creyente no tiene que rendirle cuentas a usted. Él es responsable ante Dios por lo que hace, ¿verdad?, en su vida. El Señor Jesucristo es el que va a darle la paga, ¿verdad? Pero recuérdese, si hace el procedimiento correcto, no hay ningún problema. Pero si usted le critica o hace el procedimiento mal, entonces ahí hay problemas. Así es como Pablo llega al primer principio, y esto lo vamos a dejar para la próxima vez. Solo le vamos a dar lectura para concluir el verso 5. Aquí está la convicción. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, ¿verdad? Así que aquí cambia él la ilustración de las cosas en cuanto a la carne o a la comida con los días que se deberían de guardar. Hoy día hay algunos diciendo: no, es que el día de reposo es el sábado, y otros dicen: no, es que es el domingo. Pero en realidad, hermana y hermano, no es el día el que hay que cambiar, sino la conducta, nuestra actitud, ¿verdad? He llegado al final de la enseñanza el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta.